A veces me confundo y se me olvida, pero después recapacito y veo que no hay casualidad, hermano. Y no es casualidad que hoy no hayamos tomado la Santa Cena antes de la predicación. Yo no me he puesto de acuerdo con Toñi, pero el Señor tiene una palabra, luego dentro de un ratito, sobre la Santa Cena, sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que el Señor hizo por nosotros, y nos va a venir bien escucharla antes de participar del pan y el vino. Y esto es solo un detallito de lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. Si Él echa en esos detalles, cuanto más pendiente de nuestras vidas, ¿verdad? De nuestro corazón, de nuestras circunstancias, de nuestras preocupaciones, de lo que nosotros necesitamos, de lo que necesita su iglesia. Así que con esta confianza de que el Señor sabe todas las cosas y tiene muy en cuenta todas tus cargas, todas tus situaciones, todos tus pensamientos, los míos también, vamos a leer la palabra en 1 Corintios 1, del 1 al 13, que dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿La iglesia de quién? De Dios. A los santificados en Cristo Jesús, a los apartados, a los llamados a ser santos, a ser diferentes, a mostrar quién es Jesús en este mundo. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Porque no te confundas, hermano, el Señor, el pastor, el que nos tiene en cuenta a nosotros, el que nos dirige, el que nos habla, el dueño de esta iglesia, no es otro que Dios. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué saludo tan cálido, ¿no? Tan afectuoso. Si seguimos leyendo, vamos a ver que Pablo le da este saludo, le desea este regalo, le recuerda todo esto tan bueno a una iglesia que lo criticaba, que no lo tenía muy en cuenta, que ponía en duda su llamado de parte del Señor Jesús. Y es un testimonio precioso ver cómo el apóstol Pablo pues daba testimonio de cómo era el Señor Jesús en su vida. Y a aquellos que no lo amaban tanto, a aquellos que lo criticaban, a aquellos que ponían en duda su trabajo para el Señor, Él les deseaba todo lo mejor. Y dice que Él daba gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por mérito nuestro no, por los méritos de Cristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta iglesia tenía muchos problemas. Uno de los principales era precisamente ese, que ellos habían recibido todo tipo de dones, que ellos estaban creciendo en el Señor, que ellos estaban viendo cómo Dios mismo edificaba su iglesia, y algunos de ellos pues se estaban envaneciendo,
se estaban volviendo orgullosos, se estaban olvidando de que su llamado era de parte del Señor Jesús. Y aquí viene, a partir del versículo 10, el problema que ellos tenían, uno de los principales, que dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vamos a pararnos un ratito en este tema. Vamos a verlo con detenimiento. Pero antes te quiero preguntar una cosa. ¿Quién está escribiendo esto que sale aquí? Pregunta fácil del día. Hermano, ¿quién lo escribe? Pablo, gracias, Elo. Te he escuchado así un poquito flojito, pero te he escuchado. Pablo, el apóstol Pablo. Pablo no era cualquiera. Pablo, dice la palabra, que era un judío de judíos. Un judío que sabía más que nadie sobre la ley. Un judío que había sido formado en la mejor escuela y por el mejor maestro. De hecho, él era líder de su iglesia. Y él salía y luchaba y actuaba conforme a lo que él pensaba que Dios había puesto en su vida, conforme al llamado que él creía que Jehová le estaba poniendo en su vida. De hecho, dice la palabra en Filipenses 3, del 4 al 6, que si nos miramos nosotros mismos, que si alguien tiene a alguien de lo que orgullecerse, ese era Pablo. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero hay una cosa preciosa de Pablo, y es que un día tuvo un encuentro cara a cara con Jesús, y todo esto que él pensaba que era perfecto, todo esto que él pensaba que era la voluntad de Dios, se vino abajo y cambió totalmente su forma de ver las cosas y su forma de comportarse. Y cambió su llamado, que él pensaba que era su llamado, a perseguir y destruir a la iglesia, por aquello que le dijo Jesús. Y se convirtió en uno de los apóstoles que edificaba los fundamentos de esa misma iglesia. Aquellos que él estaba buscando matar, después de ese encuentro con Jesús, son los mismos que él busca perdonar, amar y edificar. ¡Wow! Y entonces estas palabras que vamos a ver hoy tienen una autoridad tremenda, hermano, porque no solamente vienen del Espíritu Santo, no solamente es palabra de Dios, sino que además tienen el peso del testimonio mismo del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios: oye, bajarse del burro, que aquí el Señor está arriba. Eso primeramente lo había hecho él en su vida. Y eso le da una autoridad tremenda a lo que ahora va a decir. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo para mi vida? Yo quiero esto para mi vida, hermano. ¿Tú los quieres? No es lo mismo hablar con la palabra, que la palabra penetra hasta lo más profundo, que hablar con la palabra y con tu testimonio. No es lo mismo, hermano. ¿Qué va?
Y entonces, pues resulta que él empieza a vivir con un nuevo propósito. Sí, Señor. Y nosotros podemos tener un nuevo propósito después de tener un encuentro con el Señor Jesús. Yo puedo llegar hoy aquí con un pensamiento y puedo salir con todo lo contrario. Porque el Señor te habla cara a cara. Y Él poco a poco va cambiando tu vida, va cambiando tu forma de pensar, va cambiando su iglesia. Y va trayendo más de Él y va quitando todo lo que es de nosotros. Lo va echando fuera. ¿A quién está escribiendo? Tanto respeto me tenéis, hermano. ¿A quién está escribiendo? A los corintios. No es pregunta trampa, hermano. Está escribiendo a los corintios. Hace mucho tiempo yo me acuerdo que hablábamos de que toda la palabra nos habla sobre el Señor Jesús, ¿verdad? En los miércoles. Y una de las cosas que hablábamos es que la palabra nos puede hablar del Señor Jesús de muchas maneras. Teníamos apariciones, epifanías se llaman, como la zarza ardiendo, como el ángel de Jehová, que si lo estudiamos vemos ahí al Señor Jesús. Tenemos a personajes bíblicos, los profetas, los reyes, los sacerdotes, que si nos paramos a mirarlos a ellos, también podemos ver al Señor Jesús. Tenemos al pueblo de Israel. En el pueblo de Israel nosotros también podemos ver al Señor Jesús. Podemos ver la historia de la redención en ello, el plan de salvación, cómo Él tenía preparado algo mucho mejor para su iglesia. Me acuerdo de cuando el pueblo de Israel sacrificó a un cordero, pintó los dinteles de las puertas, ¿verdad?, con su sangre. Y cuando llegó la plaga de la muerte del primer hijo, gracias a esa sangre, la muerte no tocó esa casa. Eso me habla de la sangre de mi Señor Jesús. Yo estaba condenado a muerte, hermano. Tú estabas condenado a muerte. Pero Él nos avisó, nos llamó, nos dijo, oye, que hay un cordero que si lava con su sangre tu puerta, la muerte no te va a tocar. Y hay algo precioso en esa historia, y es que después de venir esa plaga, el pueblo salió y fue libre de la esclavitud. Fueron libres de la esclavitud por unos años, al final volvieron a ser atacados, volvieron a esa guerra, volvieron a ser esclavizados. La salida de la esclavitud de mi Señor Jesús es mucho más perfecta, porque Él nos libró de la esclavitud del pecado y hemos cantado que no volvemos atrás. Y tenemos una esperanza eterna de que esa esclavitud del pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Esa salida del pueblo de Israel, esa llegada, ese asentamiento en la tierra prometida, me habla de la esperanza que yo tengo en Él, de que un día mi Rey perfecto, mi Cordero perfecto, me ha preparado también una tierra prometida en la que yo voy a vivir el resto de mis días. ¡Wow! ¿Cómo nos habla la palabra del Señor Jesús, eh? Y yo no voy a morir. Yo no sé de dónde te sacó a ti. Yo sé de dónde me sacó a mí. Pero sí sé a dónde te ha traído. Te ha traído a este lugar. Te ha traído a escuchar su palabra. Te ha traído a que puedas tomar en tus manos sus promesas y puedas creerlas y puedas agarrarte a ella y puedas recibirla. Ese es el lugar a donde Él te ha traído. El Señor Jesús también lo podemos ver, por ejemplo, en David, ¿verdad? En un personaje. Podemos verlo en cómo el rey David venció a todos los enemigos de Israel. ¿Pero cómo los venció, hermano? Con una espada, con piedra, con un ejército.
La victoria de mi Señor Jesús es mucho mejor, porque Él venció ofreciendo su vida. Él venció con sus brazos abiertos. Él venció perdonando. Él venció poniendo la otra mejilla. Y esa victoria un día será mi victoria y tu victoria. Amén. Amén. El Antiguo Testamento entero también nos habla sobre nuestro Señor Jesús. Y allí donde los jueces no consiguieron que todo el pueblo se volviera a Jehová, allí donde todos los reyes tampoco consiguieron un pueblo que sirviera completamente a Jehová, allí triunfó Jesús. Porque Él es un mejor rey, Él es un mejor sacerdote. Y Él ha conseguido un pueblo y Él está santificándolo, está perfeccionándolo, está manteniéndonos irreprensibles para que un día todos juntos estemos glorificando y sirviendo a Jehová en su reino. Y allí donde los reyes no pudieron, allí donde los sacerdotes no pudieron, mi Señor Jesús sí puede. Y te puedo seguir diciendo una y otra y otra y otra, con una sonrisa en la cara, hermano. Te digo, Adán, por ejemplo, ¿para qué creó el Señor al hombre y a la mujer? Dice en Génesis 1 que Él se propuso hacer al hombre a su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Qué milagro, qué regalo, qué maravilloso. Cómo el Dios de lo invisible, el Dios que no podemos ver, decidió que todos nosotros, que toda la tierra, que todo el universo tuviera un testimonio visible de cómo es Él. ¿Y qué hizo? Creó al hombre y a la mujer. Te creó a ti y a mí. Igual que Jesús es la imagen del Dios invisible, nosotros estamos hechos a su imagen. Pero esto me da también mucha humildad. Tengo que ser humilde cuando recuerdo este momento. Porque yo estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿de dónde me sacó Él? ¿De dónde me formó Él? Él formó al hombre del polvo. Él formó al hombre de lo más bajo, de lo más insignificante, de aquello que el mundo considera una molestia, ¿verdad? Y de aquello tan insignificante, tan pequeño, tan molesto, Dios hizo un milagro. Dios hizo un ser que pudiera enseñarle al mundo cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es su forma de ser. ¡Wow! Ya no estoy hablando del polvo, hermano, estoy hablando de mí. Estoy hablando de ti. Y una de las maneras en las que también podemos ver a Jesús, pues es su iglesia. Su iglesia, su pueblo, cualquier personaje de la Biblia, de alguna o de otra forma nos enseña cómo es el Señor Jesús. Y entonces ahora te vuelvo a preguntar, ¿a quién le escribe el apóstol Pablo? A su iglesia. Le escribe a su iglesia. Te pregunto, ¿esta iglesia estaba mostrando al mundo cómo es el Señor Jesús? Porque no se te olvide, hermano, estamos hechos para eso. Vamos a dar un repasito a algunas cosas que no iban demasiado bien en esta iglesia. Dice 1 Corintios 1, del 10 al 13. Pónmelo, Javier. Os ruego, por favor, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, que no estéis, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente
y en un mismo parecer. Hay un refrán, hay un dicho que dice que cada uno es de su padre y de su madre. ¿A que sí? Eso pasa en el matrimonio, eso pasa en las relaciones entre hermanos, en el trabajo y en la iglesia. Pero el Señor nos pide que recordemos, primeramente, de dónde hemos salido. Nosotros éramos polvo, nosotros éramos lo más bajo, nosotros estábamos condenados a muerte. Y si hoy estamos aquí, es únicamente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Y la única forma en la que podemos estar unidos en una sola mente, en un mismo parecer, es únicamente mirándolo a Él, pensando como Él. También eran una iglesia carnal, era una iglesia que miraba por sus propios deseos, por su propio interés. Y dice la palabra en 1 Corintios 3:3, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Que alguien podría responderle, Pablo, es que soy un hombre, ¿qué quiere que sea? Pero el Señor nos pide que vayamos más allá, nos pide que nos deshagamos de esta carne y andemos como hombres espirituales. Nos pide que dejemos atrás mi yo, mi deseo, mi razón y miremos por el bien común, por la iglesia, por el bienestar de todos, por el amor entre todos nosotros, por mostrar al mundo cómo es Él. Yo nunca he recordado ni he visto al Señor Jesús quejarse de Judas. Nunca he visto al Señor Jesús decirle a Pedro, vaya tela, Judas. Pues mira, Pedro, ¿tú sabes que en verdad estás metiendo mano de la bolsa del dinero? Si yo hubiera sido Jesús, lo hubiera dicho, seguro. Porque mi carne es así, hermano. Yo nunca he visto al Señor Jesús decirle a Felipe, pues será terco Pablo, será terco Pedro, pues no, que ha echado mano de la espada y le ha cortado la oreja al otro. ¿Cuántas veces le habré dicho que lleve la cruz una milla más, que ponga la otra mejilla? Este Pedro no aprende. Pero porque el Señor Jesús no miraba por su propia carne, no miraba por sus propios deseos, no miraba tener él la razón, no miraba quejarse, no miraba lo que a él le dolía, miraba el bien común de sus discípulos, miraba edificar, miraba por aquellos que les rodeaban para que andasen en el Espíritu. Y seguro que a él le dolían todas estas cosas. Pero la boca puede estar para edificar o puede estar para encender un fuego. Y mi Señor Jesús es mi mejor ejemplo. Dice también en el 4:18 que había algunos de ellos que estaban envanecidos, que eran orgullosos. Dice, algunos están envanecidos, como si yo nunca tuviera que ir a vosotros. ¿Cuántas veces, unas pocas, podemos escuchar, yo no necesito que el predicador me diga eso? Yo no necesito que nadie me diga cómo lleva mi relación con Dios. Yo ya tengo mis dones, yo ya alabo, yo ya oro, yo ya leo la palabra. Yo llevo 30 años en el Evangelio, más que tú. Sí, pero todos necesitamos de una palabra suya, cada día. Y yo no sé qué pensamiento tiene el Señor Jesús, hermano, pero Él ha escogido a quien Él ha querido. Y si Él ha querido escoger al más torpe, pues aquí estoy. Y esto es palabra de Dios. Dijo Miguel hace 2 semanas, creo, que el mejor ejemplo que podemos tener nosotros es el Señor Jesús. Mejor ejemplo no es una historia de mi mujer, de mis hijas,
de lo que me haya pasado en el trabajo, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús tenía motivos de sobra para quejarse de que sus discípulos no servían. Pero en vez de quejarse, en vez de encender un fuego con su lengua, lo que hizo fue ponerse de rodillas, coger un barreño de agua y lavarle los pies. Y él era el que menos necesitaba. Él era el que menos necesitaba ser lavado. Él no tenía pecado ninguno. Él era el que menos necesitaba ser edificado. Él era el que menos necesitaba servir. Pero les quiso dar una enseñanza. Y la mejor forma de enseñar, hermanos míos, es con el ejemplo. Y unas manos dispuestas a limpiar, unas rodillas dispuestas a ponerse en el suelo, habla mucho más que cualquier cosa que tú puedas decir. Y yo tengo el ejemplo de mi Señor Jesús. Luego de hacer eso, les enseñó. Les dijo, oye, que mi reino es diferente. También lo dijo Miguel el otro día, ¿verdad? Que mi reino es diferente. Mi reino va al revés de lo que ustedes pensáis en este mundo. Que si ustedes queréis estar lo más alto y pensáis que estáis en el top, tenéis que estar en lo más bajo, sirviendo. Poniendo vuestro tiempo a mi disposición. Poniéndose de rodillas. Lavándole los pies al que acaba de entrar y no te ha preguntado ni si tenía agua para lavarte los pies. Pues yo te lo lavo. Qué ejemplo más precioso de mi Señor Jesús. Dice que también había entre ellos fornicación, que había pleitos legales entre ellos, que había problemas en los matrimonios, que había discusiones por el velo, por la circuncisión, una cantidad de cosas, hermano, tremenda. Pero llega un momento que el apóstol Pablo les quiere dar un ejemplo a su iglesia. Y le dice en 1 Corintios 11, del 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Básicamente lo que les está diciendo el apóstol Pablo es que, mira, os voy a decir que lo estáis haciendo mal, iglesia de Corinto. Pero además os voy a decir el motivo. El motivo es que yo aprendí todo lo contrario de mi Señor Jesús. Y entonces llega el versículo 23, que dice, porque yo recibí del Señor otra cosa totalmente diferente, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso primero. Porque frente a la actitud egoísta de ellos, frente a la actitud carnal de ellos, vemos al Señor Jesús aceptando, diciéndole a los discípulos, por medio de tomar ese pan, que su carne, su cuerpo, su vida, su propósito en esta tierra era única y exclusivamente entregarse a aquellos que tenía delante. Por eso lo estaban haciendo mal. Porque el Señor Jesús nos enseñó todo lo contrario. Y entre ellos, imagínate, hermano, pleitos legales.
Entre ellos había tanta discusión que llegaban a sacar fuera de la iglesia esos problemas para que otro de fuera intercediera por ellos. Porque yo tengo la razón y la justicia me va a dar la razón. Y entonces sacamos fuera esos problemas y damos mal testimonio. Pues frente a esa actitud, el Señor Jesús decidió entregar su cuerpo, su vida, dejarse agujerear por aquellos que lo miraban con odio, por aquellos que atravesaron su costado. Y compartió ese pan con aquel que lo traicionó. Y no miró si tenía razón, no miró si él lo merecía, no miró nada de eso, hermano. Porque de él única y exclusivamente salía amor. Amor. Y ese sí es el ejemplo que yo tengo de mi Señor Jesús. Buah. Sigue diciendo, dio gracias. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es decir, acordarse de este gesto, de esto que yo hice por ustedes, cada día. Recordarlo, compartir sobre ello, ponerlo en práctica en vuestra vida. Y dice que también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. ¿Qué les vuelvo a decir? Que ahora hay un nuevo pacto, que ustedes sois judíos, pero hay otros muchos que ni siquiera tienen derecho a estar aquí sentados a la mesa. Muchas veces podemos pensar también que hay otros muchos que no tienen derecho, hermano. Esta palabra parece de ahí, que está sentado. Que esté atento, No tiene derecho. Esta palabra le vendría muy bien a mi vecino. Pero yo no he invitado a mi vecino a venir aquí a escucharla. Esta palabra, qué bien le vendría al que me acabo de cruzar, que me acaba de pitar con el coche, que hemos tenido una discusión. Pero Jesús nos da otro ejemplo, y es que Él hizo un nuevo pacto con la humanidad, porque Él buscaba que todos recibieran sus regalos, que ninguno de ellos era digno, pero Él quiso hacerlos dignos por medio de su entrega, por medio de su amor, por medio de su sufrimiento, y marcó su puerta con su sangre a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que les recibe, sin tener en cuenta de dónde viene, de dónde Él lo sacó, porque Él no mira eso, mira a dónde te va a llevar. Mira cuál es su propósito para tu vida. Mira a dónde quiere que tú llegues por medio de su llamado. Porque hay dos cosas, dos espejos en los que nos podemos reflejar. Nos podemos reflejar en el espejo de lo que nosotros vemos, y yo veo inseguridades, veo incapacidad, veo pecado, veo muchas cosas, veo el polvo. Pero Dios ve lo que va a salir de ese polvo. Él ve la obra que quiere hacer en ti. Y lo que pase a partir de ese momento va a depender de en qué espejo creas tú. Si yo creo en el primero, el Señor no va a hacer su obra en mi vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si yo creo en el segundo, si yo creo en eso que Él me dice, en eso que Él me llama, el Señor va a hacer una obra preciosa en mi vida y en su iglesia. Amén. Amén. Y te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, de mi vida. Mira, hermano, yo soy una persona, y todos me conocéis,
mi mujer sobre todo, que no soy demasiado sociable. Yo hace 4 años estaba encerrado en mi casa y no podía salir a causa de la ansiedad. Si yo mirase ese espejo, hoy día no estaría aquí hablándote del amor de Dios. Hoy día no tendría que hablar después con Juan Antonio, ni con Adrián, ni con otros muchos hermanos. Pero un día el Señor me sacó de ahí, me sanó, me llamó. Y de entre todos los que estamos aquí, eligió al menos capacitado para hablar con las personas. Y me dijo, no, Manasés, este espejo es el que yo quiero que tú seas. Y esto es lo que yo quiero que tú reflejes. Paciencia, amor. Quiero que tú escuches. Quiero que mires a la cara a tus hermanos. Quiero que busques reunirte. Quiero que busques abrazarlos. Quiero que busques entenderlos. Quiero que busques todo eso que tú ahora mismo no tienes. Yo te lo voy a dar. Recuerdo un momento en el que Moisés se planta delante del Señor y el Señor le dice, Moisés, quiero que vuelvas a Egipto. Saca a mi pueblo. Yo te voy a decir lo que tiene que decir. Señor, tú te has dado cuenta que yo soy tartamudo, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Pues ya está. Eso es lo que voy a utilizar. ¿Quién soy yo? El Señor. Pues no mire quién eres tú. No mire quién es tu garganta. No mire qué es lo que tienes en tu mano. Mírame a mí. ¡Wow! Y ahí hay transformación. Y ahí hay vida eterna. Y ahí hay amor. Y ahí la iglesia cambia por completo. Pero tenemos que confiar y tener fe en esa obra que el Señor va a hacer en su iglesia y en mi corazón. Amén. Yo le doy gloria a Dios por su obra en mi vida. Y todavía le queda muchísimo que moldear. De tal manera que cuando comáis este pan, cuando bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. No solamente recordamos, sino que damos testimonio de lo que Él hizo. Damos testimonio con estos símbolos de lo que Él hizo por nuestras vidas. Y quiero proponerte un cambio, quiero proponerte un reto, porque todas estas cosas me pueden pasar a mí en mi vida. Yo puedo estar centrado en mí mismo, yo puedo criticar, yo puedo darle el gusto a la carne, yo puedo dejar de tener dominio propio, yo puedo ser perfectamente la iglesia de Corinto, punto por punto. Pero frente a esto, el apóstol Pablo les propone que dejen de ser de esta manera y sean como Cristo. Que tengan el ejemplo de Cristo. Que se acuerden de lo que hizo el Señor Jesús por ellos. Qué símbolo más bonito el de la Santa Cena, hermano. Yo me quiero acordar de esto, de esta predicación, cada vez que yo escuche la Santa Cena. Cada vez que escuche este pasaje, cada vez que la tome. Porque muchas veces estoy tentado a juzgar, estoy tentado a mirar mi propio espejo, mi propia incapacidad, estoy tentado a hacer todas estas cosas, pero el Señor Jesús me dice, oye, acuérdate de mí. Quiero que seas como yo soy. Yo te hice, yo te formé para que tú seas a mi imagen. Y mi imagen es una muy diferente. Así que quiero recordarte brevemente quién es el Señor Jesús. Dice primeramente la palabra que Él es el pan de vida. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Pero yo muchas veces dejo a las personas con hambre, hermano. Veo a mi hija, a alguien que acude a mí y le digo que no tengo tiempo. Tengo una palabra de edificación, pero me la guardo para mí mismo.
y me quedo estudiándola y profundizando y gozándome, pero ahí se queda. Pero el Señor Jesús, Él es pan de vida y Él a cada sitio que iba compartía de su palabra, compartía palabras de edificación, compartía la vida eterna por medio de su caminar y por medio de su palabra. Él tenía en cuenta la necesidad de los discípulos antes que cumplir con la religiosidad de este mundo. Y eso alimentaba su interior, el interior de los discípulos. Los fariseos no lo entendían, pero los discípulos recibían el mensaje de que tenemos un Dios que se preocupa primeramente por nosotros. No es un manual de instrucciones, es un amigo, es un papá. Y eso lo puede decir mi vida, eso lo puede decir mi forma de relacionarme contigo. Jesús es la luz del mundo. Y yo también puedo ser luz. Nosotros podemos ser luz. Y si entre nosotros hay una persona que no entiende la situación por la que está pasando en su vida, por ejemplo, podemos sentarnos y escucharla. Podemos intentar ponernos en su lugar. Podemos intentar tener una palabra suya de consuelo, de ánimo, de esperanza, de vida eterna, si el Señor nos da la oportunidad. Porque este mundo vive en oscuridad, hermano, y no entienden, no saben, no quieren ver que hay una guerra espiritual y que muchas almas están muriendo y se van a la oscuridad eterna. Pero nosotros sí lo sabemos, hermano. La guerra espiritual, ¿vale? Nosotros sí lo sabemos, hermano. Y es por eso que tenemos que ser luz. No podemos esconderlo. Y eso solo lo podemos hacer si hay amor. Y si les dedicamos tiempo a los demás. Y si miramos por el bien de los demás, no por el nuestro propio. Jesús es la puerta. Jesús murió con los brazos abiertos, ¿verdad? Jesús recibe a todo el que cree en Él. Jesús le da la vida eterna a todo el que decide entrar por esa puerta, a todo el que toma una decisión. ¿Qué hago yo cuando las personas se acercan a mí? ¿A pedirme perdón? ¿A pedir un consejo? ¿A pedir ayuda? ¿A querer una relación conmigo? ¿A interesarse por mí? ¿Qué hago? ¿Qué hago en mi casa? ¿Qué hago en mi corazón? ¿Qué hago en mi vida? ¿Le cierro la puerta? ¿O se la dejo abierta? Le doy una oportunidad. Una oportunidad para tener una relación, pero en último sentido, para hablarle con mi vida de quién es Jesús. Con mi amor, con mi comprensión, con mi disposición. No es fácil, hermano, dedicarle tiempo a los demás. Vivimos en una sociedad en la que trabajamos 40 horas a la semana. Yo tengo 2 niñas que también quieren 40 horas a la semana. Otra mujer que quiere otras 40 horas a la semana. Y tengo mis propios intereses. Pero, ¿qué me pide el Señor Jesús? Si una persona me pide de ese tiempo. ¿Cierro la puerta y me quedo en mi intimidad, en mis cosas, en lo mío? ¿O se la abro? Se la abro a la incomodidad, se la abro a utilizar de mi tiempo, se la abro a utilizar de mi dinero, se la abro a lo que haga falta para darle una oportunidad de que conozca al Señor Jesús mirándome a mí. ¿Se la abro? ¿O me quedo siendo polvo y barro sin formar todavía? Jesús es el buen pastor. Eso me da una tranquilidad tremenda, hermano, porque yo estoy en proceso. El consejo está en proceso. Todos nosotros estamos en proceso. Pero el Señor es perfecto.
y Él es el que cuida de su iglesia. Sí, Señor. Pero, ¿qué es lo que yo muestro en mi vida? ¿Muestro angustia? ¿Muestro agobio? ¿Muestro ansiedad? ¿Muestro preocupación? ¿O muestro que esto es verdad? Y que yo puedo confiar en Él, puedo poner las cosas en sus manos y puedo dejar y descansar en su poder. Y en que Él es el que está dirigiéndome a donde quiere que esté. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo muestro con mi vida? Porque muchas veces en nuestra actitud con los demás, pues nos vamos dirigiendo a un lugar que es peligroso, que está lleno de piedra, que conduce a la división, que conduce a la separación, que conduce a que una oveja va a salir fuerte y la otra va a salir debilitada. Cuidado, hermanos. Busquemos el bien común. Busquemos que yo no me salga del camino, pero el de al lado tampoco. Y eso no lo puedo hacer yo. Eso puedo hacerlo llamando al Señor Jesús y poniéndolo en sus manos y acercándonos a Él. Porque Él es el buen pastor y nos lleva a ti y a mí y a los demás al mismo camino. Y eso hace que todos tengamos algo en común. Nuestro amor hacia Él. Y un último fin, estar con Él, a donde Él nos va a llevar. Amén. Amén. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo esto lo hemos estado hablando, ¿no? Todo esto lo hemos estado explicando hoy. Y vuelvo a decir, ¿qué camino estamos tomando nosotros como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios? Porque hace poco también hemos estado hablando de que el camino a seguir no es simplemente la religiosidad. Tú tienes que hacer esto, después lo otro, y de aquí no nos podemos salir porque si no estamos fuera del camino. No, eso se llama religiosidad. El camino, la verdad y la vida no es eso, es una relación con el que es el camino, la verdad y la vida. Y él dice que la verdadera religión es primeramente amar a los demás. Amar a los demás. Si queremos seguir ese camino, esa verdad, esa vida, tenemos que amar a los demás por encima de nosotros mismos, tal y como hizo el Señor Jesús, que no estimó su propia vida, no estimó ser el Rey de Reyes, se despojó de todo eso y se entregó y murió y se puso en lo más bajo. Fue tomado por un ladrón, por un agitador, por ti y por mí. Y fue avergonzado y lo admitió y bajó su cabeza y no dijo nada. Esa es la verdadera religión. Pero nos tenemos que dejar moldear. Yo me tengo que dejar moldear. Porque ahora mismo Manasés está aquí y tiene que bajar unos cuantos escaloncitos. Y el Señor Jesús tiene que subir, se tiene que mostrar. Cuanto más alto, más luz. Cuanto más alto, más personas lo ven. Dice una canción infantil, queremos ver a Cristo puesto en alto, como una bandera que puedan ver. Pues cuanto más alto esté Él y más bajito esté yo, mejor lo van a ver otros. Y entonces sí, Él es la vid verdadera, dice, lo dijo el hermano Juan Antonio el otro día. Y es que todo este camino es muy cansado, hermano, es agotador. Y la carnalidad vuelve, y las ganas de que mi yo prevalezca vuelve, y el orgullo vuelve, y el caminito se hace estrecho, y las ovejas cada vez son más, y cada vez cabemos más apretaditos. Pero dice la palabra que el que recibirá la corona es el que permanezca
en la vid, el que permanezca en él, el que llegue hasta el final del camino. Y que sea difícil no significa que no sea posible. Ahora eso sí, es únicamente posible si nos quedamos bien pegaditos a la vid, a Jesús, a nuestro Señor. Y cuando estamos bien pegaditos, oye, algo se nos pega de su carácter, de su forma de ser, de su forma de actuar, de su forma de agachar la cabeza y ser humilde, de su forma de mirar por los demás. Vaya mensaje, ¿no, hermano? Oye, te digo esto porque te amo, de verdad. Y esto me lo ha dicho el Señor Jesús porque me hace falta. Y porque también me ama. Así que déjame terminar poniendo en oración esto que hemos hablado. Y que sea el Señor el que actúe en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, si las palabras han podido ser torpes, Padre. Yo me pongo en tus manos, Señor. Tú eres el que has hablado, Señor. Tú eres el que habla mi vida, Señor. Moldéame, Señor, para ser cada día más claro, Señor, con lo que dice tu palabra, Señor, más excelente, Señor, para tu gloria, para que tú te lleves la gloria, Padre. Obra tú en tu iglesia, Señor, obra tú en cada corazón, Señor. Quita nuestra carne, Señor, quita nuestro orgullo, quita el mirar por nosotros, Padre. Quita, Señor, todas aquellas cosas que el mundo pueda ver, Señor, y que no sean de ti, que no vean a ti, Señor, que no te vean a ti, Padre. Quita esas cosas, Señor, y pon de ti, Señor, pon todas estas cosas, Señor. Permítenos ser de edificación para los demás, de alimento, Señor, de ser personas que reconfortan, Padre, personas que escuchan, personas que se interesan por los demás, pero de una forma sincera, Padre, de una forma que salga del corazón, Señor. Nuestro corazón lo tiene que cambiar tú, Padre. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú nos has sacado, Señor, de un lugar en el que estábamos perdidos, Señor. Pero es verdad que muchas veces nos volvemos a perder, Señor, en nuestros pensamientos, Señor, en muchas cosas, Señor, que no te agradan, Padre. Y es por eso que te queremos pedir, Señor, que seas tú el que tenga eso en tus manos, Señor, que tú seas el que transforme, Señor, que tú seas el que derrame de tu poder, que tú seas el que derrame de amor, Señor, de comprensión, de unidad, de comunión, Señor, y que tú nos recuerdes que tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el Señor de nuestra vida, tú eres nuestro ejemplo, ese espejo en el que nos tenemos que mirar, Padre. Haz tú esta obra en nosotros, Padre. Recuérdanoslo, Señor, que no se nos olvide, Padre. Te lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.